Hola, ¿cómo estás? Bienvenido o bienvenida a tu canal Estudio Objetivo de la Biblia. Soy David Ben Abraham y voy a hablar en este día de hoy, sobre la Biblia y sus versiones. Para ello, claro, por supuesto que voy a tocar un poco sobre historia de la Biblia. Por lo general, la gente se refiere a la Biblia o la versión que tiene de la Biblia, se refiere a ella como la palabra de Dios. La Biblia es la palabra de Dios. Ahora tenemos muchas versiones, hay muchas versiones, podemos citar algunas: la versión Torres Hamad, la Nácar Colunga, la Reina Valera, la Peshitta, la Biblia latinoamericana, la Biblia Dios habla hoy, la Biblia edición textual, la Biblia de Jerusalén. Son versiones que difieren unas de otras en estilo y en muchos casos también en contenido. Las versiones de la Biblia. ¿Existe verdaderamente una versión que sea la más próxima a los originales hebreos y griegos? Mucha gente se hace esa pregunta, mucha gente quiere tener una versión confiable. ¿Por qué? Esto lo vamos a comprender inmediatamente. Tenemos ahora un aproximado de unos 5.000 manuscritos. 5.000 manuscritos, tanto en hebreo, escritos en hebreo como en griego. Los más antiguos de estos manuscritos datan del siglo I. Siglo I después de Cristo, o sea, después de Mashiach. Los más antiguos de estos manuscritos. Y los más recientes del siglo II después de Cristo al siglo IV. Nos vamos a conseguir algunos inconvenientes con estos manuscritos. Tome apunte de esto, por favor, que voy a ir diciendo. Algunos pasajes que se encuentran presentes en los manuscritos más antiguos no están presentes en los más recientes. No aparecen. O sea, textos bíblicos que aparecen en los manuscritos más antiguos, luego no aparecen en los manuscritos más recientes. ¿Qué quiere decir? Que cuando se hicieron copias, estos no fueron incluidos por algunas razones. También textos que aparecen en los manuscritos más recientes, algunos textos no aparecen. Simplemente no están registrados en los manuscritos más antiguos. ¿Qué podemos pensar? ¿Qué conclusión podemos sacar de esto? Lógicamente fueron agregados. La otra cosa es que se ha encontrado también en los manuscritos de que hay sobreescritura, una escritura de fondo y luego se ha escrito encima de esa escritura. El contraste entre un texto y otro texto revela de manera evidente, muestra de manera evidente
de que no datan del mismo tiempo y no ha sido el mismo autor, no ha sido el mismo escritor. Fue agregado este texto con posterioridad y es lo que se llama una interpolación. Cuando decimos esta es la palabra de Dios, estamos citando un pasaje de la Biblia que no sabemos, no tenemos la seguridad si se trata de una interpolación. Ese es uno de los inconvenientes. Ahora, por otra parte, tenemos que los manuscritos existentes, no tenemos algunos que sean más antiguos, no tenemos manuscritos del siglo XIII antes de Cristo, tiempo de Moshe. No tenemos manuscritos de el 2500 antes de Cristo, que sería aproximadamente el tiempo de Abraham. No existen escrituras de esos periodos de tiempo. Las más antiguas son estas que estoy señalando. Y estas no son tampoco originales, no existen originales de las escrituras hebreas, no existe. Son copias de copias, de copias, de copias, de copias, de copias. Ahora, en ese proceso de copiado, estos manuscritos han sido modificados muchísimas veces, acomodados para cumplir con el interés de grupos, de sectas. Estoy presentando algunos puntos que usted debe tomar nota porque le va a ir ayudando a comprender. Ahora bien, cuando hacemos un trabajo de investigación, un trabajo de análisis, pero de análisis crítico. Si decimos esta es la palabra de Dios, por supuesto no hay que analizarla, no hay necesidad de analizar la palabra de Dios. Si esta es la palabra de Dios, no hay que aplicarle lógica, no hay que aplicarle ningún razonamiento. No se puede razonar la palabra de Dios. Simplemente hay que aceptarla y aceptarla por fe. Pero si nosotros decidimos pensar por nosotros y aplicar la razón y la lógica a la Escritura, vamos a conseguir algunas dificultades. Aplicamos un método, se llama el método de dificultad. O sea, encontrar la dificultad, por qué una escritura o algo que está diciendo la Escritura no puede ser. ¿Por qué no puede ser posible eso que está señalando la Escritura? Ejemplo, el libro del Evangelio de Matillahu, de Mateo, señala que Yahshua, en español, Jesús, nació en tiempos del rey Herodes. Estaríamos hablando de Herodes el Grande. Entonces, ese nacimiento tuvo que ocurrir aproximadamente 5 o 6 años, mínimo 6 años, antes de la fecha que hoy denominamos nacimiento de Cristo. O sea, antes de Cristo. ¿Por qué? Porque el rey Herodes murió el año 4 antes de Cristo. Hay una fecha denominada nacimiento de Cristo
año 1, Herodes murió 4 años atrás. Entonces, Mateo dice que durante la vida del rey Herodes nació, vamos a decir en español, Jesús. Nació Jesús. ¿Ok? Nació el Cristo. Pero Lucas dice que Jesús nació en tiempos del censo de Quirinio, gobernador de Siria. El caso es que cuando nosotros nos vamos a la información que tenemos, que podemos encontrar, registros históricos, nos apuntan, nos señalan que Quirinio fue gobernador de Siria 10 años aproximadamente después de la muerte de Herodes. Fue gobernador de Siria 6 años después de Cristo, después de la fecha que se presenta como nacimiento de Cristo o como año 1, 6 años después del año 1. Quirinio fue gobernador de Siria. Entonces la pregunta que nos hacemos es la siguiente: ¿en cuál de las dos fechas nació Jesús? ¿Nació en tiempos de Herodes, 10 años antes del censo de Quirinio, o nació en tiempos de la gobernación de Quirinio, 10 años después de la muerte de Herodes? Tendríamos que preguntarnos eso. ¿Sí? Este método es el método de dificultad. Si nació en una fecha, no pudo haber nacido en la otra. Si nació en tiempos del rey Herodes, no pudo haber nacido en tiempos en que Quirinio fue gobernador de Siria. No pudo. Y si nació cuando Quirinio fue gobernador de Siria, entonces no pudo haber nacido en tiempos del rey Herodes, porque ya estaba muerto. Ya tenía 10 años de muerto. Analizar la Biblia para nosotros ir encontrando en la misma Biblia información que nos ayude a nosotros a comprender la verdad. Y me estoy refiriendo a la verdad histórica, la verdad de la historia, la verdad de los hechos, tal y como ocurrieron. Para ello necesitamos entonces tener una versión de la Biblia. Una versión de la Biblia que nos aclare todas estas cosas. Una versión de la Biblia que nos ayude a nosotros a ubicarnos en el marco histórico. Que nos ayude a ubicarnos en los contextos originales hebreos. Para nosotros poder interpretar no desde el siglo XXI, no con una mente del siglo XXI, no con una mente occidental, sino con una mente hebrea, y no una mente hebrea de este tiempo moderno, sino una mente hebrea del mundo antiguo, para poder conocer verdaderamente el mensaje que la Biblia nos transmite. Esta versión la tenemos hoy día y se titula Biblia Kadosh Israelita del Sur. Biblia Kadosh Israelita del Sur, la vemos en pantalla. Acá tenemos esta Biblia en PDF interactivo. Es una Biblia ilustrada, una Biblia documentada, con apoyo de documentos, con
pruebas arqueológicas, documentos en imágenes que prueban el relato bíblico, o si no, que prueban algo diferente. Al estudioso, al lector, al investigador, le queda la palabra final: llegar a una conclusión, sacar su propia conclusión. Continuamos hablando de las versiones. Algunos de los problemas que presentan las versiones bíblicas es el siguiente: que las versiones siguen líneas editoriales. Así como un periódico tiene una línea política editorial de izquierda, favorable a la izquierda, hay otro periódico que es favorable a la derecha. Hay un periódico que es favorable al gobierno y hay otro que está en contra del gobierno. Entonces, cada periódico, cada diario de circulación produce noticias, pero esas noticias siempre van influenciadas por esa línea editorial. Lo mismo ocurre con las versiones de la Biblia. Hay unas versiones de la Biblia que están totalmente parcializadas hacia los dogmas eclesiásticos protestantes. Otras favorecen el adventismo, otra al testigo de Jehová, otra al mormón. Cada una de ellas te va interpretando, te va presentando los relatos, los pasajes ya favoreciendo los dogmas, favoreciendo las doctrinas de cada una de sus iglesias, de cada una de sus denominaciones. Por lo tanto, cuando estamos leyendo una versión, por ejemplo, como la Reina Valera 1960, es una versión protestante. Y cuando estamos leyendo la Biblia de Jerusalén, estamos leyendo una versión católica. Entonces, ¿cómo podemos decir que tenemos la verdad original? ¿Cómo? ¿Cómo podemos decirla? Eso es uno de los puntos. Tome nota, por favor, de eso. El otro punto también de mucho interés es cuando nosotros nos vamos a los contextos de cultura, el contexto lingüístico, el contexto cultural, que nosotros tratamos de interpretar este mundo antiguo desde la cultura moderna, desde la sociedad moderna. Y creemos que es igual, que así como es acá, así fue allá. Pero no es así, no. Estos pueblos semitas, cada uno de ellos tiene su propio contexto cultural, tiene su propio contexto jurídico, su propio contexto político, su propio contexto religioso, y es desde esos contextos propios desde donde nosotros tenemos que interpretar las escrituras hebreas o las escrituras cristianas, y no desde nuestros propios contextos de este mundo moderno. Coloco un ejemplo. La palabra matrimonio, la palabra y el concepto matrimonio. Cuando leemos en una versión de la Biblia, Reina Valera, ejemplo, Biblia de Jerusalén, Biblia Dios habla hoy, leemos la palabra matrimonio.
leemos la palabra esposa, esposo. Leemos la palabra casado, casarse. Entonces nosotros inmediatamente imaginamos que es como hoy día el matrimonio, es el mismo matrimonio, es el mismo matrimonio. Es la misma forma de estar casados, de estar unidos en el vínculo matrimonial. Pero la verdad histórica, la verdad textual o contextual es otra muy diferente. En la Biblia hebrea no existe el concepto de matrimonio tal y como nosotros lo conocemos acá. No existe ese matrimonio. Por lo tanto, cuando hablamos de el hombre como cabeza de la mujer, el hombre como cabeza de la mujer, como autoridad sobre la mujer sujeta a la autoridad del varón, ese concepto no tiene base en esta sociedad moderna. No tiene ni siquiera marco legal, no tiene marco jurídico en este mundo moderno. Su base la conseguimos en sus propios contextos. Primeramente, la unión que se produce entre un hombre y una mujer en el mundo antiguo, en los pueblos semitas, en especial en el pueblo hebreo, esa unión no tiene la misma forma, la misma esencia, la misma interpretación de lo que nosotros hoy llamamos unión matrimonial. Primeramente porque no hay igualdad, no existe igualdad. El hombre en la sociedad hebrea, en la cultura hebrea, el hombre compra a la mujer, hace una compra, la compra al padre. El padre entrega a la joven, le entrega una dote, ganado, en especies. Esa dote es para asegurar socialmente a la mujer, para protegerla socialmente. Entrega una dote. Y el hombre va a administrar la dote de la mujer. Es el administrador de la dote. La dote no es de él, ¿no? Es de ella, es para su seguridad. Pero él es el administrador. Ahora, él compra a la mujer y cuando hace la compra, ella pasa a ser una propiedad y queda bajo la autoridad de un propietario. Pero propietario con derecho a propiedad legal y legítima por la compra. Como cuando usted compra una casa, usted tiene autoridad sobre esa casa porque usted compró esa casa es una propiedad y usted es un propietario. O como cuando usted compra un carro, usted tiene autoridad sobre ese carro porque es una propiedad. O como cuando usted compra un animal, compra un caballo, usted ese caballo puede ensillarlo. Si está durmiendo, usted lo puede despertar y ensillarlo y llevarlo para donde él no quiere ir. ¿Por qué? Porque él es una propiedad y usted es el propietario. Usted decide. Hay que estudiar bien esto de las uniones, porque la unión también es según el estatus social de la mujer. Hay mujeres que se compran y hay mujeres que no se compran, que no son compradas. Pero puede haber una unión. Por ejemplo, tenemos el caso de Jacob. Jacob paga 14 años de trabajo
productivo por 2 mujeres. Ese es el precio. Habría que sacar un equivalente, más o menos cuánto significaría eso en dólares, 7 años de trabajo. Y esas ambas mujeres pasan a ser propiedad de él y por supuesto él es el propietario y ellas quedan bajo su dominio y autoridad. Él es la cabeza, es la autoridad de lo que él compró. No ocurre en este contexto lo mismo, excepto en algunas tribus indígenas, donde todavía se compran las mujeres. Ahora, la mujer puede tener un estatus social más bajo, esclava, sierva, no libre. Y estas esclavas eran propiedad, unas eran propiedad de Lea, las otras eran propiedad de Raquel. Entonces Raquel y Lea, como propietarias, decidieron darle esas mujeres a Jacob para procrear por parte de estas propiedades suyas. Pero allí no hubo que dar dote, no se dio dote. Sin embargo, Jacob se unió a estas mujeres sin dar dote y sin tener que comprarlas tampoco. Y pasaron a cohabitar con él. Y él engendró hijos en ellas. Pero no hay allí un matrimonio en el concepto como nosotros hoy conocemos el matrimonio. Cuando nosotros encontramos en la Biblia algunas expresiones que son propias de nuestro mundo, de nuestro tiempo, las conseguimos en las versiones, allí conseguimos esas expresiones. Debemos hacernos una pregunta. Esta expresión, esta palabra, verdaderamente me está revelando o me está enseñando verdaderamente de acuerdo al contexto original. De otra manera yo estaría creyendo cosas que no están en la Biblia. Todos los pueblos tienen una cultura. Los pueblos tienen cultura. Para poder conocer a Abraham, entender a Abraham, hay que entender la cultura en la que él nació y creció. Porque él piensa, siente, habla y actúa desde lo que es, no desde lo que no es. Es un semita hebreo que piensa como hebreo, no piensa como latinoamericano, no piensa como europeo, porque él viene de una cultura diferente. Entonces tenemos que estudiarlo dentro de su cultura para poder conocer verdaderamente y poder entender sus actuaciones, sus palabras. Un japonés o un chino no piensa como un inglés. Un inglés no piensa como un colombiano, como un peruano, porque vienen de culturas diferentes maneras de pensar. Igualmente ocurre en la Biblia. En la Biblia hay una cultura que hay que tomarla bien en cuenta para poder interpretar a los personajes bíblicos desde su propia cultura, desde su propia sociedad, desde su propio modelo social, desde su propio sistema de leyes. Hay que estudiar desde su propio sistema jurídico la conducta, el comportamiento de estas personas, de estos personajes. De allí lo importante de tener una versión que nos vaya explicando cada uno con detalle cada una de estas cosas y nos lo vaya mostrando con imágenes.
para nosotros tener ideas aproximadas a esos contextos originales. En este caso, nuestra versión, la versión K2 israelita del sur, te va dando un conocimiento desde el marco histórico y desde los contextos de cultura, de sociedad, de leyes, de religión, de política, de espiritualidad. La Biblia K2 israelita del sur es lo más próximo a los contextos, a los textos originales y a los contextos. Así es que está recomendada. O puedes adquirirla ya. Puedes adquirir esta versión de la Biblia para que te aproximes al mundo antiguo, a sus escritores. Vamos a seguir hablando en otras oportunidades porque hay muchas cosas. Por ejemplo, voy a señalar para finalizar lo que se conoce como hebreísmo o modismo. Todos los pueblos, todas las sociedades culturales tienen lo que se llama modismo, que son expresiones donde dicen una cosa, pero los que están hablando, los dialogantes, ellos saben que esto que están diciendo significa otra cosa, significa una cosa diferente. Eso se llama modismo. Coloco acá en lo que se denomina la cultura venezolana. Un hombre le dice a otro, bájate de la mula. Eso es modismo. Él está timbrado. Es burda de sardina. Esos son modismos. En el hebreo, en la cultura hebrea, existen esos modismos. Pudiera señalar en el mundo antiguo, por ejemplo, la gente de la alta sociedad, cuando iba a hacer uso del baño, del sanitario, decían, voy a salir al jardín. Voy a salir al jardín. En realidad, lo que iba era a hacer sus necesidades. En la Biblia, esta misma palabra, este mismo modismo, se dice, voy a esconder los pies. Voy a esconder los pies. Y si va a tener una relación o tuvo una relación, me lavé los pies o voy a lavarme los pies. Salir al campo, salgamos al campo. Como por ejemplo, un joven le hace una invitación a una joven. Y la invita, vamos a salir y hagamos esto, hagamos el amor. Una persona que no conoce esta expresión, este modismo, puede imaginar otra cosa, ¿no? El amor ya entendido desde otra perspectiva, desde otra forma. Asimismo, cuando un hebreo le dice a un hebreo o a una hebrea, le dice salgamos al campo, le está invitando. Pero también se entiende literalmente, tiene doble sentido. Lavarme los pies tiene doble sentido. Es necesario conocer los modismos, se llaman hebreísmo, porque está llena la Biblia hebrea y la Biblia cristiana también. Están llenas de modismo. Entonces puede ocurrir que cuando nosotros estamos leyendo, estaríamos leyendo un modismo. Estamos leyendo una cosa que en aquel contexto se entiende de otra manera, porque estamos leyendo un modismo. Pero nosotros este modismo lo entendemos de forma literal, y entonces al decir esto literalmente es así, y esta es la palabra de Dios. La palabra de Dios. Entonces finalmente no estamos entendiendo la Biblia, no la estamos entendiendo, no la estamos comprendiendo. Hay
por lo menos dos formas de leer y de estudiar la Biblia. Una de ellas es desde la perspectiva de los dogmas eclesiásticos. Cuando usted la lee con una mente evangélica, cuando usted lee los textos, los lee con una mente adventista, con una mente testigo de Jehová, con una mente mormona, usted hace un esfuerzo para que la Biblia se acomode a esas creencias. Es una forma de leer, de estudiar, de investigar, siempre buscando probar la veracidad del dogma, la veracidad de la doctrina. Es una forma de leer. Y la otra forma es leerla con una mente objetiva, con una mente imparcial, con una mente analítica, desde lo crítico, aplicando también el método de dificultad. ¿No? Entonces ahí vamos descubriendo muchísimas, se nos van revelando muchísimas verdades, porque estamos estudiando Biblia. Estamos estudiando Biblia y estamos conociendo Biblia. Estamos entendiendo Biblia. Entonces podemos estar estudiando Biblia, leyendo Biblia, investigando Biblia o con la ayuda de algunas disciplinas científicas que nos van a ayudar a comprender con mayor profundidad. Por ejemplo, como la lingüística. El significado que tiene esta palabra lingüísticamente hablando. ¿Cuál es el significado? Pero no solamente también el significado, sino que aparte de la lingüística, ¿cuál es la causa, la intención de la palabra? Porque tiene un significado lingüístico y un significado intencional. ¿Cuál es la intención del escritor al poner esa palabra allí? Tiene un significado de intención y un significado lingüístico. La otra cosa es el significado, la interpretación diacrónica de la palabra. Que una palabra en el año 3000 antes de Cristo tiene un significado que puede cambiar luego en el siglo 10 antes de Cristo, puede tener un significado diferente. Esos cambios son cambios diacrónicos, y por eso es que nosotros tenemos que hacerle un seguimiento diacrónico a la palabra, a sus cambios en sonidos y también en significado. El estudio filológico, la filología. Sabemos que existe un idioma madre en el Oriente Próximo de todos los idiomas semitas, que son muchos. Los idiomas cananeos son semitas, los mesopotámicos son semitas. Hay idiomas africanos que también son semitas. Idioma, por ejemplo, persa, semita. Entonces, pero el árabe, idioma semita, los diferentes dialectos árabes, pero estos idiomas, estas variantes dialectales tienen una raíz común, un idioma madre, de donde provienen todos ellos. Esto es establecer lingüísticamente una palabra que está en una versión o que está en un escrito, en un manuscrito, saber si esa palabra tiene una raíz aramea, si tiene una raíz cananea, si tiene una raíz egipcia o si es hebrea. Porque decimos, esta palabra es del hebreo, pero de repente no lo es.
sino que es una palabra prestada del hebreo o al hebreo. Eso tenemos que saberlo, tenemos que conocer la filialidad de las palabras, el origen de las palabras. Si la palabra es fenicia, hay palabras fenicias en la Biblia. Y la otra cosa también, finalizando ya, es que debemos de conocer mucho desde lo que se llama la arqueología. La arqueología nos va a mostrar a nosotros muchísimas cosas, ¿no? Por allí tenemos el sello de Ezequías, ¿no? Entonces, este sello de Ezequías, aquí lo tenemos en la pantalla, miren el sello de Ezequías, lleva un símbolo egipcio. Ahora, si es un rey de la nación del Dios único y verdadero, ¿por qué tiene un símbolo egipcio? Y esto nos dice de la influencia de Egipto en Canaán, en la cultura cananea, una gran influencia egipcia, porque no es solamente este símbolo, hay muchísimos otros símbolos. ¿Qué podemos saber nosotros de los dioses que menciona la Biblia? La Biblia nos menciona varios dioses. Nosotros creemos de que no, un solo Dios nada más. No, la Biblia habla de otros dioses. Salmos 82, Salmo 82, capítulo 1. Salmo 82, versículo 1. Salmo 82, aquí está en la pantalla. Salmo 82, versículo 1. Elohim preside, es la figura presidencial, la figura de máxima autoridad. Preside en la asamblea de los dioses. Y dicta sentencia en medio de los dioses. Dicta sentencia en medio de los dioses. Aquí se está reconociendo la existencia de otros dioses. Es decir, por ejemplo, el periodista preside la asamblea de los periodistas, pero el único periodista es él, no hay más periodistas. Entonces, ¿cuál es la asamblea que está presidiendo? Tenemos que aplicar la lógica, mi querido Ají o mi querida Ajot. Tenemos que aplicar la lógica. Entonces, por eso le estoy mostrando la importancia que tiene esta versión nuestra, la versión Kadosh Israelita del Sur, que va aportándole a usted todo, abriéndole la mente a entender todos estos detalles. Salmo capítulo 82, versículo 6. Todos ustedes son dioses y todos son hijos del Altísimo. ¿Quién es el Altísimo? Elión. Elión es Elohim. ¿Y quién es Elohim? Elohim es Él. El Dios Él es Elohim. Aquí tenemos una figura de este Dios encontrada en algunas de las excavaciones en Ugarit, una ciudad que ahorita es considerada la más antigua de todas. Se creía que la más antigua era Ur de los caldeos, que es Ur de los caldeos, aquí la tenemos, es una ciudad sumeria. ¿Habla la Biblia de Sumeria? Sí, por supuesto. Abraham era sumerio. Hay que conocer la cultura sumeria para poder entender a Abraham. Entonces, este Dios, el Dios Él, es el que se conoce como Elión, el Altísimo, el Padre de todos los dioses, que tiene hijos dioses. Todos son hijos del Altísimo, todos son hijos de Elión. ¿No? Entonces, tenemos que, desde la arqueología, ir entendiendo cómo era que creían los pueblos antiguos, no cómo cree la gente hoy. No es creer como se cree hoy, sino creer como creyeron ayer. ¿Qué fue lo que creyeron? ¿En qué y en quiénes creyeron? El verdadero nombre
de el Dios de Israel. Voy a utilizar la palabra Dios. Estamos hablando, este vídeo es para todos, para toda la población, para el que habla hebreo y para el que no habla hebreo. Este es para la población común, ¿yo? La gente popular, para la gente también que quiere tener conocimiento, que quiere investigar, que quiere estudiar, ¿yo? En hebreo sabemos que es Elohe, singular, plural, Elohim, ¿yo? Que también se usa en singular, la palabra Elohim. Entonces, el verdadero nombre que hoy se le dice desde el tetragramatón YHWH, lo tenemos en pantalla, y se construye la palabra Yahvé o Yahweh. Pero quiero decirte que no. En realidad el nombre original no es Yahweh. El nombre original es Yahu. ¿De dónde vienen las palabras? Por ejemplo, Yahudín. La palabra Yahudín, in es plural. Yahu es Elohe, es Dios. Yahu, ¿no? Y el plural in, Yahudín, es lo que podemos decir los judíos. Los pertenecientes a Judá son los Yahudín. De ahí viene, por ejemplo, Matillahu. Recientemente salió un personaje, Hizkiyahu, Yahu. Ahí tenemos un primer ministro en Israel, Netanyahu. El nombre es Yahu, escrito por hebreos antiguos. Lo dejaron escrito en un templo egipcio, allá dejaron ese nombre, pero tenemos una localidad que lleva también el nombre en lo que antiguamente se conoció como Edom. Ahí tenemos el mapa. Por eso dice, en uno de los textos más antiguos, que es Deuteronomio. Deuteronomio es uno de los textos más antiguos de los que tenemos allí, en Qumran, de los encontrados en Qumran. Sabemos que proviene, porque en un próximo vídeo vamos a hablar de la construcción, de cómo se fue construyendo la Torá, la Biblia hebrea, y después entonces la Biblia cristiana. Y dice allá en Deuteronomio, dice, Yahu viene de Edom, del monte Parán, viene de Seir, seguido por miles de ángeles. Vamos a utilizar esa palabra, la palabra ángeles. Pero yo le aseguro que no hay palabra ángel tampoco. En la Biblia hebrea no hay ángel, ¿no? Eso es una expresión griega también. Eso es griega. La palabra ángel es un concepto griego. Le anuncio de una vez que los ángeles en la Biblia hebrea, en el hebreo antiguo, no tenían alas tampoco. No. Por eso es que muchos en la antigüedad, sin saberlo, alojaron ángeles. Sin saberlo porque no tenían alas. Si hubiesen tenido alas, pues no los hubiesen confundido. No se puede utilizar entonces la palabra sin saberlo. ¿Cómo que no lo vas a saber si apareció con 2 alas enormes? Pues es evidente que entonces puedes conocerlo. Pero dice, muchos sin saberlo en la antigüedad. Muchos sin saberlo, ¿cuándo? En la antigüedad. Sin saberlo alojaron ángeles. El caso de Lot. Lot alojó ángeles, no llevaban alas, no eran seres resplandecientes, ni eran personas espíritus, no eran espíritus inmateriales, no, eran personas físicas totalmente. Lo que se le aparecen a Abraham en el encinar de Manre, donde aparece allí también nuestro Creador, el Eterno, físicamente, que almorzó allí con Abraham. No hayan alas, ¿no? El que está a la puerta de Jericó con la espada desenvainada, nada, no hay alas. Las alas es un concepto en griego, de la cultura griega. Es la cultura griega la que le coloca las alas. Y esa cultura griega va a influir en parte de la Biblia hebrea y en parte de la Biblia cristiana. Eso hay que saberlo. Por eso quiero recomendarte este día de hoy que
vale la pena invertir un poquitico nada más. ¿Yo? No tiene gran importancia la inversión para adquirir una Biblia que te va a ayudar a acercarte a los textos, a los contextos originales. La Biblia Kadosh Israelita del Sur. Muchísimas gracias por tu atención. Será hasta una próxima oportunidad. Tenemos mucho que hablar. En otras oportunidades vamos a ir hablando un poco de historia de la Biblia. En la segunda entrega de este vídeo vamos a hablar un poco de la historia de la Biblia, cómo se redactó, cuándo se redactó, quiénes fueron sus redactores, por qué la redactaron, con qué propósito, con qué objetivos, a quién iba dirigida verdaderamente la Biblia hebrea. Gracias por tu atención. Hasta una próxima oportunidad.